Bueno, para que se hagan una idea de que este es un tema muy candente, solo hay que ver que en los últimos 2 años se han publicado varios artículos de reuniones de consenso sobre la terapia focal, tanto en revistas, fundamentalmente en revistas urológicas. Bueno, ¿qué ocurre en aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata de grado bajo o de grado intermedio? ¿Qué opciones hay de tratamiento? Las opciones son, por un lado, la vigilancia activa o, por otro lado, tratamientos de toda la glándula. Entre estos se incluyen la prostatectomía radical o la radioterapia externa o bien interna mediante braquiterapia. En cualquier caso, todos estos tratamientos tienen una alta probabilidad en afectar la morbilidad del paciente y en disminuir su calidad de vida. Dan lugar a incontinencia urinaria, disfunción eréctil, toxicidad intestinal en porcentajes importantes. Por otra parte, tenemos que en los últimos años se han ido descubriendo un número creciente de focos de cáncer de pequeño volumen y bajo grado en pacientes jóvenes sanos. Muchos de ellos, de estas lesiones, tendrán un crecimiento lento e incluso sin tratamiento nunca progresarán hasta la enfermedad sintomática. Además, la resonancia magnética multiparamétrica, con su enorme desarrollo en los últimos años, cada vez es capaz de detectar más precozmente pequeños tumores que apenas ocupan un 5 o un 10% del volumen prostático. Con lo cual nos enfrentamos a un dilema sobre tratar o no tratar. Y si tratamos, ¿cuándo y cómo? La terapia focal es un campo relativamente nuevo y reciente y emergente en los tratamientos del cáncer de próstata. Es una terapia mínimamente invasiva, solo se trata el tumor localizado en una porción de la glándula prostática. Interesa preservar el tejido, especialmente cerca del esfínter uretral y de los haces neurovasculares. Y lo que es más importante, lo que se intenta es preservar un equilibrio entre el control oncológico de la enfermedad mientras se minimiza su potencial morbilidad. Todo ello ha hecho que tenga una aceptación clínica creciente, sobre todo por el atractivo de poder realizarse de forma ambulante, con un menor coste, con menos complicaciones y, en definitiva, un mayor confort para el paciente. Bueno, en primer lugar, he puesto aquí las definiciones de lo que estamos hablando, de la última reunión de consenso publicada recientemente, y hay que diferenciar entre terapia focal y terapia dirigida. La terapia focal es aquella estrategia de tratamiento basada en la anatomía o zonal, por ejemplo, un cuadrante, un lóbulo, ¿no? Una hemiablación, o ambos lóbulos de forma subtotal. Mientras que la terapia dirigida, que lo encontrarán en la literatura inglesa como targeted, es la estrategia de tratamiento focal basada en la lesión, dirigida al tumor específico identificado, más un margen de seguridad a su alrededor. Idealmente suelen ser lesiones unilaterales, de pequeño volumen y preferentemente unifocales. En cualquier caso, el objetivo de la terapia dirigida es la erradicación de todo aquel cáncer que sea significativo. Bueno, hay una serie de técnicas de ablación disponibles. Solo unas pocas están aceptadas por las sociedades urológicas científicas europeas y norteamericanas. Son la crioterapia, o también llamada criocirugía, y el ultrasonido focalizado de alta intensidad, que también se conoce vulgarmente por su acrónimo en inglés HIFU. Hay otras terapias experimentales, como pueden ser la electroporación irreversible, la terapia de ablación por láser, terapia fotodinámica, braquiterapia, que están en desarrollo y las voy a tocar menos. Bueno, ¿cuál es el papel de la resonancia magnética multiparamétrica? Bueno, como recientemente en una editorial en European Urology lo han definido, la resonancia es un elemento que es un cambiador del juego, ¿no? Por su gran papel, no rompe completamente las reglas. Y ha permitido la terapia dirigida por una mayor precisión en la elección del blanco y en la definición de los márgenes deseados de la ablación. A su vez también permite otros requisitos que exige la terapia focal, ¿no? Nos proporciona una imagen de alta calidad, con un excelente contraste funcional de tejidos blandos, nos aporta una imagen para la asistencia y el guiado del tratamiento,
permite una monitorización y un control de la intervención en tiempo real. También es capaz de proporcionar un mapa de temperatura tisular, lo que se llama la RM termometría, y permite una valoración de la extensión, de la totalidad y el seguimiento futuro del tratamiento. Y además tiene la ventaja de que no tiene radiación ionizante. ¿Cuáles son los requisitos de la terapia focal? Bueno, en el diagnóstico previo a la realización de la intervención parece una obviedad, pero debemos tener un diagnóstico histopatológico de confirmación de cáncer antes de realizar ningún tipo de tratamiento focal. Se puede realizar la terapia focal en aquellos pacientes que se les ha realizado bien o una biopsia de próstata dirigida por resonancia, como hemos visto en la charla anterior, o una biopsia estándar transrectal ecodirigida, en la cual los cilindros positivos reflejan y están en concordancia con una resonancia magnética multiparamétrica de alta calidad, informada por un radiólogo experto. Y cuando estamos usando una estrategia dirigida por resonancia, además se deben seguir las directrices en los estándares de su informado para estudios de biopsia. ¿Qué limitaciones tiene la terapia focal? Bueno, fundamental son la enfermedad multifocal, la exactitud de la resonancia magnética multiparamétrica, la valoración del volumen tumoral histológico frente a lo que obtenemos en la resonancia y su localización, la discriminación entre tumores significativos, no significativos y la identificación de aquellas lesiones que deben ser tratadas de forma conservadora. Vamos a ir viendo uno a uno todos estos diferentes puntos. La multifocalidad en el cáncer de próstata es un fenómeno bien conocido, ¿no? Puede llegar en algunos casos hasta el 87% de los pacientes en algunas series. Vemos aquí este estudio publicado el año pasado en el European Urology, en el cual vieron en 122 pacientes, de los cuales 44 tenían tumores solitarios y 78 tenían tumores multifocales, un total de casi 300 lesiones. Los probaron con resonancia de 3 teslas, luego les hicieron una prostatectomía radical y hicieron un análisis lesión a lesión, y es muy interesante ver la diferencia, cuáles eran aquellas lesiones que no se veían con la resonancia. Y vemos que en relación con el tamaño, aquellas que tenían más de 3 centímetros se diagnosticaron todas, y a medida que iba disminuyendo el tamaño, la resonancia iba viendo menos, ¿no? Hasta llegar prácticamente las que estaban por debajo de 0,5 centímetros, que prácticamente no se veía, poquísimas, apenas un 15% de las lesiones. En relación con el score de Gleason, vemos lo que también, bueno, lo hemos visto en numerosos artículos y estudios durante los últimos años. Cuanto más sube el score de Gleason, más lesiones vemos, ¿no? Vemos aquí un score de Gleason de 9, prácticamente se detectan todas las lesiones. Por el contrario, un tumor con un Gleason 6, la mayor parte de las lesiones no las vemos, ¿no? Es un fenómeno bien conocido de que con la resonancia aquello que tiene bajo grado no lo vemos. Si vemos la lesión index o la lesión principal dentro de las lesiones multifocales, vemos que aquellas lesiones index, la mayoría se detectaban, ¿no? Porque son las lesiones más severas, mientras que aquellas que son menos graves, la mayor parte de ellas no se identificaban. Y luego, si lo analizamos entre tumores solitarios y multifocales, vemos que la mayor parte de los tumores solitarios se identificaban frente a los tumores multifocales, donde solamente una pequeña parte se identificaba. Algo similar tenemos en este artículo, en el cual se analizaron las características histopatológicas de la lesión dominante o lesión index o lesión índice, en las cuales, si vemos el tumor unifocal y el tumor, la lesión índice, prácticamente el número de lesiones que había eran similares, ¿no? Con un Gleason superior a 7, mientras que las lesiones secundarias prácticamente eran inexistentes. Y lo mismo se puede aplicar a los criterios de extensión extracapsular y invasión de vesículas seminales.
Esto tenía lugar en aquellas lesiones que eran o unifocales o en la lesión índice, mientras que en las lesiones secundarias apenas estaban presentes estos factores de invasividad. Con lo cual se confirma todo lo que se ha visto de que, por un lado, la lesión dominante o índice es la que dirige el comportamiento biológico y el riesgo en el cáncer de próstata, y su volumen de esta propia lesión es predictivo de progreso, por lo cual tenemos que tratar esa lesión índice de forma fundamental y podemos prescindir de tratar las otras lesiones. Entonces, hay un consenso de que la terapia focal debe estar dirigida a la lesión índice. El tamaño umbral de lesión clínicamente significativa son 0,5 mililitros. No hay consenso sobre si la terapia focal debe estar dirigida a todas las lesiones. En cualquier caso, las lesiones secundarias de 5 milímetros con un Gleason 6, 3+3, pueden dejarse sin tratarse. Y una reducción de grado o carga de tumor dentro del área tratada se considera como un éxito del tratamiento. Por todo ello, el cáncer multifocal no debe excluir la terapia focal. Otra limitación, la exactitud de la resonancia. En numerosísimos estudios hemos visto que el tamaño es importante. Y vemos que, por ejemplo, aquí en este estudio, las lesiones que eran mayores de 0,2 mililitros de volumen y aquellas mayores de 0,5 mililitros, las diferencias entre la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos negativos son considerables, ¿no? Lo que está bien establecido es, por así decirlo, que el umbral de corte o la dimensión fundamental en el volumen es de 0,5 mililitros. Volumen tumoral. Sabemos de diversos estudios que las secuencias en T2 pueden subestimar y también pueden sobreestimar el verdadero volumen tumoral. Y la conclusión de varios estudios es que la secuencia con difusión es aquella que proporciona una mejor correlación entre el volumen tumoral medio con la resonancia y el volumen histopatológico, aunque no es del todo perfecto, pero es la mejor correlación que tenemos. Hay un consenso en que un error de registro aceptable es de 1 a 3 milímetros hacia el centro de una lesión en la elección como blanco por software de terapia focal. Y es importante mantener un margen circunferencial óptimo de tratamiento de 5 milímetros alrededor de una lesión visible con resonancia, ya que esto asegura el tratamiento de todo el volumen tumoral histológico durante el tratamiento focal ablativo. Esto concuerda con la evidencia de que un error en la elección como blanco de 2 a 3 milímetros alcanzará una tasa de acierto positivo del 90-95% de un tumor de 0,5 mililitros y de que la resonancia puede infraestimar el volumen tumoral. Por ello, no hay consenso en un volumen de tumor máximo que se vaya a tratar, o a partir del cual la terapia focal se considere que no va a ser adecuada. Sin embargo, sí que se ha propuesto un volumen tumoral entre 0,5 y 2 mililitros. En cualquier caso, se considera que debe ser menos de 2/3 del lóbulo en altura y menos de la mitad de un lóbulo en grosor. De lo contrario, sería una terapia subtotal. Hay otros factores que necesitan también ser considerados, incluyendo el tamaño de la próstata, el grado de la lesión, los márgenes y características morfológicas de la lesión. Respecto a la localización, lo único que está considerado como que no se debe tratar son aquellas localizadas en el ápex, ya que la ablación de la lesión más el margen localizado necesario para no dañar el esfínter no ha sido validado. Y hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que el contorno de la lesión debe estar a más de 5 milímetros del ápex. Una localización anterior del tumor o cerca de la uretra o del cuello vesical no son una contraindicación para realizar un tratamiento focal. Separación de tumores significativos. Bueno, esto está un poco a colación de lo que hemos visto como resultados también del sistema PIRATS, en las revisiones sistemáticas que se hizo por Jürgen Futterer, salió que la detección de cáncer clínicamente significativo es muy heterogénea en los estudios que se habían hecho previamente. Iba desde un 44 hasta casi un 90% en los mejores estudios. Sí que había algo menos de heterogeneidad en el valor predictivo negativo
de la exclusión de cáncer de próstata clínicamente significativo, que en las mejores series sabemos que está por encima del 90%. Y luego, para identificar aquellas lesiones que no deben ser tratadas de forma focal y deben ser tratadas de forma conservadora, hay que valorar si se cumplen los requisitos para realizar terapia focal. La terapia focal debe ser capaz de tratar un área específica o un lóbulo de la próstata, debe modelar exactamente la zona de ablación sin efectos significativos en el tejido circundante, debe ser mínimamente invasivo y tener una baja tasa de complicaciones peri- y posoperatorias y, sobre todo, debe ser reproducible. Voy a hablar muy brevemente de las dos técnicas fundamentales, que son el HIFU y la crioterapia, que luego más adelante os va a hablar el doctor Bianco mucho más extensamente. El HIFU consiste básicamente en ondas de ultrasonidos generadas por un transductor esférico. Vemos aquí el transductor esférico que se introduce por vía transrectal y el área de tratamiento se calienta muy brevemente durante 3 segundos y se enfría durante otros 6 segundos con una monitorización de imagen en tiempo real. Y básicamente consiste en producir lesiones cavitadas dentro de la glándula prostática por necrosis coagulativa, que no afectan los tejidos circundantes, muy en particular al recto. Directamente después del tratamiento y hasta un mes posteriormente podemos ver en las imágenes de resonancia hechas para controlar un área central que se ve inicialmente sin realce y con un realce post-contraste tanto a lo largo de los márgenes interiores como de los márgenes posteriores, por toda la reacción edematosa que hay alrededor de la área tratada. Pasados 6 meses, la zona devascularizada y el realce marginal desaparecen progresivamente y son reemplazadas por necrosis coagulativa por tejido fibrocicatricial. La glándula en sí se vuelve más pequeña y puede tener parcial o completamente reemplazada la señal en T2 por un patrón hipointenso. Aquí vemos un ejemplo de una lesión tratada en el lado izquierdo. Esto es en el T2 antes del tratamiento. Inmediatamente posteriormente, después del tratamiento, vemos una desestructuración con un patrón muy heterogéneo de la señal en el interior de la próstata y luego todo este patrón punteado alrededor en la grasa periprostática. Si le damos contraste, también inmediatamente después del procedimiento, vemos signos de necrosis marginal, aquí pequeña, y en el control realizado a los 6 meses ya ha desaparecido de esta necrosis y lo que vemos es básicamente un agujero en el sitio donde se había realizado previamente el tratamiento. Estos son todo imágenes de un estudio de Alex Kirkham del grupo de Londres, publicado en Radiology en 2008, que hicieron una serie con poco más de 100 pacientes y es la serie más amplia que se ha publicado nunca sobre las secuelas de este tipo de tratamiento. Y aquellas pacientes que tenían una recidivia tumoral usualmente tenían los mismos signos que en cualquier otro paciente, un realce precoz fundamentalmente e hipervascular. Y los signos de fibrosis normalmente es un pobre realce, un área homogénea e hipovascular, para distinguirlo. La otra terapia que voy a comentar es la crioterapia, en la cual se produce, como dice el nombre, una destrucción celular por congelación. Se introducen unas agujas por vía transperineal, como vemos aquí en el esquema. Estas son las agujas, ¿no? Estas son las bolas de hielo que se generan, ¿no? Se alcanzan temperaturas de hasta menos 40 grados bajo cero durante unos 3 minutos en la porción central de la próstata y utilizamos un gas presurizado que se congela, que es el argón, y se calienta de forma activa, el helio, por el efecto Joule-Thomson, ¿no? Se realiza un doble ciclo. Los efectos adversos se consideran que son menores que los del HIFU y pueden tener como secuela una disfunción eréctil hasta en un 40% de los casos. A nivel mundial es el tratamiento focal que más se utiliza. Aquí podemos ver un ejemplo. Estas son las agujas que se introducen en la porción central. Teóricamente es la temperatura más baja, ¿no? Que llega hasta menos 40. Y aquí podemos ver un ejemplo de una pequeña bola de hielo con este tipo de agujas, se llaman rod, o elipsoidal. Y antes de realizar el procedimiento es obligatorio hacer un control de que se está formando la bola de hielo. Esta es la bola de hielo que se ha formado en la punta y
hay que reproducirlo antes de hacerlo y aplicarlo en el paciente. Bueno, este es un ejemplo, un estudio relativamente reciente, el 2012, en pacientes que se les realizó una crioterapia, pacientes con bajo e intermedio, o sea, riesgo bajo e intermedio, ¿no? Con un seguimiento de casi 4 años, ¿no? Y la biopsia post-crioterapia de control, pues la 3/4 partes era negativa. Y se consiguió una continencia completa y una potencia suficiente, pues casi el 90%. También se han hecho algunas experiencias con crioterapia en resonancia. Tenemos el grupo de Nijmegen, el grupo del profesor Barents, que publicaron hace pocos años su experiencia con 10 pacientes en una máquina de 1,5 teslas, en los cuales se hacía la crioterapia también por vía transperineal, con anestesia general y también utilizando calentador rectal y uretral. Y vemos aquí en estas imágenes, estos son las agujas, estas son imágenes en T2 introducidas, y la monitorización de la realización de la bola de hielo durante el estudio con secuencias ecodegradiente rápidas en T1. Vemos cómo aquí va aumentando de tamaño progresivamente, dejando este defecto por las bolas de hielo, con lo cual se consigue una monitorización en tiempo real del efecto de la crioterapia, ¿no? Con un control también sobre las estructuras anatómicas muy bueno. Bueno, esto es nuestra experiencia, en colaboración con el doctor Bianco. Pues empezamos el año pasado a hacer crioterapia. Aquí viene un ejemplo de un poco cómo es la estructura, que es bastante similar a la de las biopsias que he mostrado antes. Vemos aquí un ordenador en el cual está el software de fusión para planificar el procedimiento. Esta es la ecografía, este es el paciente tumbado. Aquí ven el stepper y bueno, aquí en el fondo está la máquina de crioterapia con las bombonas de gas. Estos son ejemplos de uno de los primeros casos que hicimos. Aquí pueden ver el doctor Bianco en la espalda, aquí frente al paciente. Este es el ordenador con el software, esta es la ecografía. Y vemos imágenes del software trabajando. Vemos que esta era la imagen con las agujas colocadas en posición de la lesión que queríamos realizar el tratamiento. Y vemos cómo la bola de hielo va creando en las imágenes de ecografía superpuestas sobre los contornos de la próstata. Pues vemos lo que es el defecto, ¿no? Por no traspasarlo a través del hielo, de las ondas de ecografía, ¿no? Y en los dos planos, con lo cual también de esta forma podemos hacer una monitorización en tiempo real de lo que se está realizando. Bueno, estas son la descripción de nuestra serie. Se han tratado 30 focos, aproximadamente 3 agujas por foco, con una duración media relativamente rápida de 40 minutos. Bueno, la mayor parte de las lesiones que se han localizado están en la zona periférica media, ¿no? Menos en basal y unas pocas en la región apical, ¿no? Bueno, estos son los tipos de lesiones que se han tratado. Básicamente son lesiones que eran PIRATS 4 o 5 confirmadas. La mayor parte son Gleason 7. Algunos pacientes han tenido efectos de toxicidad aguda, que nos contará también el doctor Bianco, pero en general suele ser dolor. La mayoría lo refieren como un dolor leve o moderado, o una incontinencia de urgencia también en grado leve. Toxicidad tardía es rarísima. Finalmente, vamos a hablar de éxito y fracaso. Fracaso de ablación se considera el fallo de la técnica en destruir el tejido en la zona destinada al tratamiento, evidenciado por un tumor detectado dentro de la zona tratada. La resonancia se considera el método de imagen de elección para monitorizar este fracaso. El tiempo óptimo para la primera biopsia de próstata después del tratamiento focal se considera que es de 1 año. Y un aumento del PSA o la presencia de áreas sospechosas en la resonancia también deben motivar una biopsia. Bueno, este es el caso de crioterapia que les había traído a ustedes, pero me han pedido que lo reserve para la sesión final, con lo cual
Vamos a ir a las conclusiones. Las conclusiones es que el tratamiento del cáncer de próstata está evolucionando con nuevas técnicas de ablación focal, sustituyendo a la cirugía radical. La resonancia multiparamétrica preterapéutica introduce una mayor precisión en la definición de los márgenes deseados de la ablación. El tratamiento focal es reproducible en nuestro medio y es tratable casi cualquier localización. El aprendizaje requiere de instrucción técnica y de trabajo en colaboración, tanto de radiólogos como con urólogos. Por nuestra parte, desde el punto de vista de la radiología, hay que instruirse en la adquisición y el procesamiento y contorneado de la lesión diana y los órganos críticos. El trabajo de los urólogos es conocer y adaptarse al software y la planificación volumétrica que ello exige. Y luego, además, la resonancia es el método de imagen de elección para monitorizar el fracaso de este tipo de tratamientos. Muchas gracias.